Buenas. En esta oportunidad vamos a aprender a crear gráficos cuando los datos a graficar no están seguidos unos de otros. En el video anterior aprendíamos cómo hacer estos tres gráficos y en este video vamos a aprender a hacer estos gráficos. Comencemos. Realizar un gráfico de las ventas de enero y marzo. Si notas, yo tengo que seleccionar los datos de los nombres de los empleados o vendedores de enero y marzo. Eso significa que no puedo seleccionar febrero. Como aprendíamos en el video anterior, a la hora de yo seleccionar, yo esperaba que la cruz del puntero del mouse estuviese gruesa, me ubicaba en la celda en blanco y seleccionaba los datos que iba a graficar. Pero en esta oportunidad necesito seleccionar datos que no están uno al lado de otro, como es el caso de enero y marzo. O sea, ¿cómo hago para seleccionar estos datos sin seleccionar febrero y luego seleccionar marzo? Esto es lo que procederé a explicar a continuación. Inicialmente selecciono desde la celda en blanco, selecciono los datos de enero, así, y ya teniendo seleccionado estos datos, presiono la tecla Control que se encuentra en tu teclado, ya la tengo presionada, y ahora procedo a seleccionar los datos de marzo, incluyendo el nombre de marzo. Listo. Puedo soltar la tecla Control. Entonces fíjate que ya tengo seleccionado un conjunto de datos acá. Tengo seleccionado marzo y no seleccioné febrero. Ahora sí procedo a la ficha Insertar y vamos a hacer el gráfico en barra. Nota, como siempre he explicado, que aparecen los nombres de los vendedores y también aparecen los nombres de los meses. Aquí no aparece serie 1, serie 2, serie 3, no, aparece marzo y enero. Y fíjate que los colores están asociados a los meses. Esto quiere decir que Antonio para el mes de marzo tiene esta barrita y para el mes de enero está asociado con esta barrita, en el caso de Antonio. Asimismo, para Álvaro en el mes de marzo tiene una barra más grande, mientras que para enero tiene una barra de color azul. Los colores están asociados a las series de datos y acá entonces tenemos los nombres de los empleados. Asimismo, si quisiera agregar la etiqueta de datos para saber el dato exacto que tenemos en cada barra. Entonces, si yo voy a interpretar este gráfico, yo puedo decir que Antonio vendió para enero y marzo la misma cantidad de celulares, porque notemos que la tabla dice cantidad de celulares vendidos. Pero si yo voy a Carlos, yo puedo decir o se puede interpretar que Carlos para el mes de marzo, que es la barra anaranjada, vendió 87 celulares y que en el mes de enero vendió 100 celulares. También puedo modificar el título como ya habíamos aprendido y aquí puedo colocar ventas en los meses de enero y marzo. Y doy un clic aquí afuera. Y ahí entonces tenemos nuestro gráfico. Este gráfico, así como los anteriores que habíamos explicado, yo puedo, aquí en estas fichas que se me muestran acá arriba de herramientas de gráficos, ficha diseño,
de herramientas de gráfico y ficha formato, este gráfico yo puedo ir seleccionando entre estos estilos de diseño. Voy a ir pasando por cada uno de los estilos para que vayas notando cómo va cambiando el gráfico. Listo, vamos a bajar el gráfico hacia abajo y vamos a proceder a hacer o a crear el siguiente gráfico. Realizar un gráfico de las ventas del último trimestre. Recordemos que aquí tenemos un semestre. Yo puedo decir entonces que enero, febrero y marzo es el primer trimestre y abril, mayo y junio corresponden al último trimestre. Entonces voy a proceder a crear un gráfico de las ventas del último trimestre. Esto sería muy fácil si yo hiciese así y procediera a crear el gráfico. Pero hay un problema. ¿Qué significa 1, 2, 3, 4, 5 y 6 dentro de esta tabla de datos? Mira que ya tengo los meses aquí, pero ¿qué es 1 y qué es 2? ¿Y qué es 2? A la hora de interpretar este gráfico, ¿yo qué diría? Que 1 en el mes de abril vendió tanto y que en el mes de mayo ese 1 vendió tanto y así. No. Entonces, para crear gráficos cuando las celdas no están seguidas unas de la otra, siempre recuerda que vamos a seleccionar la celda en blanco. Siempre que vamos a crear un gráfico, hay que seleccionar los datos donde se encuentra la celda en blanco. Entonces sería, selecciono aquí, que son los nombres de los vendedores, presiono la tecla control y me voy a seleccionar todos estos datos. Nuevamente explico. Me ubico aquí, la celda en blanco, cuando el puntero del mouse está con una cruz gruesa, me está indicando que puedo seleccionar. Entonces selecciono estos datos. Para seleccionar estos datos, yo no necesito presionar la tecla control. Simplemente selecciono estos datos y listo. Luego, como voy a seleccionar todos estos datos de acá, es allí donde voy a presionar la tecla control que se encuentra en nuestro teclado. Pero fíjate que ya tengo esto seleccionado. Entonces, teniendo esto seleccionado, presiono la tecla control y selecciono estos datos así. Mira, qué fácil es. Y ya puedo dejar de presionar la tecla control. Me voy a insertar. Vamos a esto. Mira la diferencia. Ya que aparecen los nombres de los vendedores. No como el gráfico anterior que aparecía 1, 2, 3, 4. Ahora sí yo puedo decir que Carlos en el mes de abril vendió tanto, en el mes de mayo vendió tanto, en el mes de junio vendió tanto. ¿Pero quién? Carlos. Voy a agregar la etiqueta de datos. Ahí está. Voy a agregar un título a este gráfico. Ventas del último trimestre. Del último trimestre, obviamente, de esta tabla de datos, porque si hablamos de enero hasta diciembre, el último trimestre serían los últimos 3 meses de ese año. Pero en esta tabla de datos tenemos hasta junio, entonces este es el primer trimestre y este es el último trimestre de mi tabla de datos. ¿Listo? Listo, aquí tenemos entonces el gráfico. Vamos a bajarlo para ubicarlo acá y no interfiera con los datos que tengo acá arriba.
Ahora vamos a proceder a crear el último gráfico. Y el último gráfico dice realizar un gráfico de las ventas de Luis. ¿Dónde se encuentra lo que vendió Luis? Aquí. Pero si yo procedo a seleccionar simplemente esto así, le digo insertar, en esta oportunidad vamos a hacer un gráfico circular, nota. ¿Qué tenemos aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Luis? No. Este gráfico está malo, ¿cierto? O por lo menos no tiene los datos acorde a la tabla. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si estos son los datos a graficar, tengo que seleccionar acá arriba los títulos. Entonces, primero selecciono los títulos desde la celda en blanco, selecciono estos títulos, presiono la tecla Control y ahora procedo a seleccionar desde Luis y cada valor para cada uno de los títulos. Es importante que tengas en cuenta lo siguiente. Si arriba yo selecciono 6 celdas o 7 celdas, entonces abajo de forma relacionada tengo que seleccionar también 7 celdas. Es decir, si acá arriba yo selecciono la celda en blanco y los datos de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, abajo yo tengo que seleccionar la celda que está correspondiente a la celda en blanco, que es el caso de Luis, y los datos para enero, para febrero y así sucesivamente. Esto me da entonces a entender que yo no puedo seleccionar algo así. Por ejemplo, aquí y abajo hasta acá, por ejemplo. ¿Cierto que no? ¿Por qué? Porque estas 3 celdas que están seleccionadas, ¿dónde están sus celdas acá arriba seleccionadas? Si arriba selecciono 7 celdas, abajo también tengo que seleccionar 7 celdas, pero que estén relacionadas. Entonces, nuevamente, celda en blanco aquí, hasta junio. Ahora es que voy a proceder a presionar la tecla Control y celda relacionada con celda en blanco, Luis. Celda relacionada con enero, 168. Celda relacionada con febrero, 49. Celda relacionada con marzo, 95. Y así sucesivamente, hasta aquí. Listo. Ya puedo soltar la tecla Control. Me voy a la ficha insertar. Gráfico circular. Mira. Ahora sí yo puedo interpretar que en enero, que es ¿se vendió cuánto? 168 celulares. Que en febrero, que es la naranjada, se vendieron 49 celulares. Vamos a verificar. Luis, ¿en enero cuánto vendió? 168. En febrero, 49. Miremos, 49 en febrero. En marzo, que es el gris, 95. Miremos la tabla, 95. Y así sucesivamente. Puedo cambiar la leyenda. Y asimismo, acá arriba en diseño, miren, vamos a cambiar el estilo de diseño de ese gráfico. Mire este 168 me representa un 34% de todos los datos, de la suma de todos los datos. ¿Listo? Si despliego aquí, me aparecen otros. Pero me gustó más este negrito. Listo. Ahí está. Ya tenemos nuestros gráficos cuando las celdas no están seguidas unas de otras. Espero que hayas podido aprender sobre el tema.